Ejercicio 13. Había un muro en Berlín. Hola gente, el día de hoy yo seré su guía del tour a Alemania. Me llamo Roberto Morlán y pertenezco a la agencia Universidad Tecmilenio del campus Cuautitlán Izcalli. El objetivo de este recorrido es que comprendan la secuencia de hechos que dieron lugar a la caída del bloque socialista y la formación de un mundo unipolar. Primero explicaremos cuándo y por qué fue construido. El muro de Berlín fue construido el 13 de agosto de 1961 y se debió a que Alemania del Este separó la zona de la ciudad berlinesa encontrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania. Este fue construido para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. En la práctica del muro sirvió para impedir la inmigración masiva desde Alemania del Este y el bloque comunista hacia Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Como dato curioso, el muro era de 45 kilómetros y dividía la ciudad de Berlín en dos. Ahora hablaremos un poco de la Guerra Fría. La Guerra Fría duró 46 años, iniciada en 1945 durante las tensiones generadas al finalizar la Segunda Guerra Mundial y finalizada en 1991. Con la disolución o extinción de la Unión Soviética, sus principales causas fueron que la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban ese sistema político. El muro de Berlín fue considerado por muchos la máxima representación de la Guerra Fría, la división de Europa y el mundo en dos bloques completamente enfrentados, así como el temor a la guerra nuclear. Ahora daremos a conocer los errores de los líderes que condujeron a la crisis de la entonces URSS, Leonid Brezhnev, Yuri Andropov y Konstantin Chernenko. La crisis económica abierta desde 1973 y la aceleración de la tensión internacional condujeron a la URSS a una grave situación interna. Los enormes gastos militares, el aislamiento económico y la crisis del modelo productivo hacían imposible la mejora de las condiciones de vida de su población. Todo este inició un proceso reformista. Quizás no esperaban un cambio tan radical que desembocase en la desaparición de la propia URSS. Leonid Brezhnev fue el líder del Partido Comunista de la Unión Soviética en el periodo de 1974 a 1982. Fue un gobernante autoritario que llevó a su país a la cúspide del poder y la influencia económica. Este fue un gobernante indeciso y relongonado que llevó a su país al borde de la quiebra económica, el gasto armamentista, intervencionalista y la corrupción. Y ahora les hablaré de Yuri Andropov, de avanzada edad y frágil salud. Su gobierno solamente prolongó el proceso de estancamiento, convirtiéndole ya en un proceso de decadencia. Falleció en 1984. Ahora les hablaré también de Konstantin Chernenko, político muy similar que falleció tan solo un año más tarde. El proceso de decadencia económica ya era claro y se encontraba en un estado muy avanzado. Y por último, de Chernenko, que fue reemplazado por Mikhail Gorbachev, el cual implementó una nueva política para rescatar el socialismo. Fue un gobernante reformista que fundamentó su política sobre dos grandes pilares: política interior y política exterior. En la política interior trajo consigo un segundo concepto, glasnost, es decir, transparencia y libertad de expresión. Con esta medida de más libertad al pueblo. La política exterior, la doctrina principal fue la mejora de las relaciones con los países capitalistas de Occidente y del desarme nuclear. Muy bien, ahora que ya he hablado de esto, pasemos a otro punto, que fue el efecto dominó que inició en Polonia. Inició un lunes a las 20 horas. Se derribó la primera pieza, el honor de Valcario correspondiente a Lech Walesa, quien a la cabeza del movimiento sindical Solidaridad puso a tambalear las bases del sistema del bloque del Este en la década de los 80, ya Miloš Nemetnev, primer ministro de Hungría. También ese es un gesto simbólico, ya que los acontecimientos de Polonia y Hungría provocaron una reacción en cadena que posibilitó la caída del muro de Berlín, y esta a su vez hizo posible la caída de Cortina de Hierro, que por décadas dividió a toda Europa. Un histórico efecto dominó. Para finalizar ya con nuestro recorrido, terminaremos hablando de la caída del muro de Berlín.
Con Gorbachev en el poder, la URSS proclamó que no habría injerencia en los asuntos internos de otros estados, incluidos los países del Pacto de Varsovia. Como consecuencia, en junio de 1989, Hungría eliminó la valla en sus fronteras con su vecino occidental, Austria. El 11 de septiembre de 1989 se declaró la apertura de la frontera. Entre el 11 y el 14 de septiembre de 1989, 15.000 ciudadanos de la República Democrática Alemana abandonaron el país. Las autoridades de la RDA perdieron el control sobre la situación y el muro de Berlín perdió su significado. Los residentes de Berlín Occidental, por su parte, salieron para reunirse con sus vecinos que durante décadas se vieron obligados a vivir en otro país. La política firme de Gorbachev fue la pieza clave que evitó el derramamiento de sangre y el factor decisivo para la caída del muro y la reunificación de Alemania. El 12 de septiembre de 1990 se firmó en Moscú el convenio que recibió el nombre de Tratado sobre la Soberanía. En el documento, los aliados en la Segunda Guerra Mundial renunciaron a sus derechos sobre Alemania. El 3 de octubre de 1990, las dos Alemanias se reunieron oficialmente. El muro de Berlín fue destruido casi por completo, salvo varios fragmentos que decidieron conservarse como monumentos conmemorativos. Hasta ahora hemos concluido. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo, ¿cuáles han sido las consecuencias sociales de la caída del bloque socialista? Bueno, el bloque perdió escandalosamente, dando el paso a la entrada de un nuevo gobierno encabezado por Lothar de Maizière, que inmediatamente inició pláticas con Alemania Occidental para lograr la reunificación. ¿Y la gente está más contenta o descontenta con este suceso? Actualmente la gente está más contenta ya que era un muro que separaba familias. Conclusión. ¿Qué fue lo que falló? En mi opinión, siento que fallaron los dos, ya que por parte de los líderes tomaron malas decisiones, no supieron llevar en marcha los planes y esto condujo al sistema económico, ya que afectaron sus decisiones y la economía fue bajando, dejando sin fondos y terminando mal. Every single